Saludos desde el programa Pasos de Animal Grande Noticias de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU, este viernes 21 de agosto de 2026. Que la estén pasando bien. Hoy estamos con ustedes, Eduardo Vargas y Dina Mesa. Nuestro principal objetivo es que se informen de los temas de derechos humanos en Honduras. La audiencia de imputado contra el general Roosevelt Hernández se llevó a cabo el 19 de agosto. Horas previas, una gran incertidumbre de que no se presentara fue la tónica. Las víctimas llegaron al juzgado de lo penal y no entraron porque la jueza dijo que solo estaría el imputado. La jefa de seguimiento del Mecanismo Nacional de Protección denunció despido ilegal y que estaba siendo objeto de vigilancia. Las Fuerzas Armadas le deben una explicación a la sociedad hondureña sobre el apoyo asolapado que le están dando al general Roosevelt Hernández, a pesar de cometer graves violaciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y seguridad de periodistas, mientras organizaciones denuncian estigmatización de su labor por parte de la defensa del general. El 19 de agosto de 2026 quedó marcado para la historia en la libertad de expresión y de prensa en Honduras, porque el juicio contra el general Roosevelt Hernández es el primero que se lleva a cabo en el país al arrimar a la justicia a un personaje con poder político y militar. Las organizaciones UPRODE y ASOPODEU acompañaron la audiencia de imputados, donde la defensa del general pretendía que fueran expulsados del despacho de la jueza donde se desarrollaba la audiencia. Sin embargo, su pretensión no cuajó y mientras la jueza le manifestó que estaban autorizadas las dos organizaciones, estas defendieron su labor como legítima de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, contando con el respaldo de la defensa de los periodistas que también invocaron jurisprudencia nacional e internacional. Menes, ¿qué pasó en esta audiencia del general Roosevelt Hernández? Bueno, primero se presentó el señor Roosevelt Hernández, que esperábamos nosotros que no se presentara porque ya había algunos voces en los pasillos diciendo que no se iba a presentar, pero luego se desarrolló la audiencia de declaración de imputado. El abogado defensor de él presentó un recurso de nulidad por considerar que el requerimiento no señalaba algunos, lo prescrito en algunos artículos del Código Procesal Penal, pero además de eso presentó también él hizo algunas preguntas donde ellos como defensas se oponían a la presencia de estas dos organizaciones de derechos humanos y de estos dos defensores de derechos humanos por considerar que les habíamos montado una campaña casi a diario, dijo, ¿verdad? Y que habíamos hecho algunos señalamientos contra el señor Roosevelt Hernández. Vimos una jueza que garantizó nuestra presencia, que nos permitió continuar y sobre todo de que permitió el derecho que tienen los organismos de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, de ejercer el derecho a la observación de derechos humanos. Nos pareció muy importante que la argumentación jurídica que hizo la Fiscalía y la defensa privada, en el sentido de que cuando el abogado defensor pretendió meter otro elemento legislatorio con una nulidad absoluta del requerimiento fiscal y que se le diera sobreseimiento definitivo al general Roosevelt, ahí hubo una buena argumentación de la Fiscalía, porque recuerden ustedes que el requerimiento fiscal solamente cumple con los requisitos mínimos, es un requisito mínimo, ya sigue adelante el proceso con la audiencia inicial. Eso pretendía votarlo el abogado defensor y no se lo permitieron. Se opuso la defensa y la fiscalía. La jueza tampoco lo aceptó, sino que dijo que ya se había tenido una audiencia ad hoc que no sabíamos, era una audiencia lateral que se realizó el 29 de julio, que es el requerimiento, donde el abogado defensor metió elementos de la audiencia inicial pidiendo pruebas y sustentado fuertemente el requerimiento fiscal, cuando ya el Código Procesal Penal ya lo señala. Entonces ahí la jueza señaló que ya esos elementos se habían ventilado en esa audiencia ad hoc, que por lo tanto no había razón de aceptar esa nulidad que estaba presentando la defensa. Por lo tanto, ya dio la fecha de la audiencia inicial, que es el 1 de septiembre a las 8:30 de la mañana, aquí en este tribunal de los juzgados de lo penal. ¿Por qué cree que tardó tanto esta audiencia, cuando generalmente esto puede durar entre 30 y 40 minutos?
Bueno, es que se presentaron unidades, hubo argumentaciones, se pretendió echarnos de que el abogado defensor habla bastante para la confusión también, para confundir, creo yo que meten muchos elementos de ¿cómo se llama esto? De discurso supuestamente jurídico, cuando en realidad su pretensión era echar a tierra el requerimiento fiscal. Ellos buscaban dilatar nuevamente este proceso y violentar su derecho a la defensa de derechos humanos también. Sí, con la nulidad absoluta del requerimiento fiscal se pretendía meter este otro elemento, pero el abogado ya anunció que iba a meter un recurso de apelaciones. Entonces, esperemos muchos incidentes que van a ir ocurriendo en el camino para que este proceso pueda dilatarse más, y en la medida que se dilate quieren sacarlo del escenario público, que me parece muy interesante el papel de la prensa, de los medios de comunicación, cómo están jugando, que por esa participación activa de medios de comunicación y periodistas hemos llegado también hasta la audiencia de diputados, y creemos que el 1 de septiembre vamos a tener presencia masiva también en medios de comunicación cuando sea la audiencia inicial. Los 4 periodistas que impulsaron el proceso penal contra el general Rosbel Hernández llegaron al tribunal y, aunque no pudieron entrar a la audiencia porque se les dijo que no había espacio, se quedaron afuera hasta que terminó la misma. Dijeron ante medios de comunicación que están viendo una esperanza para la justicia. Escuchemos a cada uno de ellos que hablan con periodistas. Pues, en el caso mío personal, pues yo no tengo enemistad contra él, simplemente quisimos sentar un precedente debido a que él nos señaló que podíamos estar involucrados en el narcotráfico, en el crimen organizado. Nos dijo aquel entonces el 15 de septiembre, que iba a ser, por cierto, señalamientos muy fuertes después de que nosotros le hicimos una consulta ahí. Así lo voy a replicar nuevamente porque esta es la base fundamental de la denuncia. Él venía recientemente de un viaje a Estados Unidos, era el 15 de septiembre, él estaba ahí, ya va a ser un año, y le pregunto, general, me lo encontré de repente en el caminar de las entrevistas, ahí por el Estadio Nacional, el Estadio Nacional y el Luis Alonso Suazo. Le pregunto, general, ¿cómo le fue su viaje? Excelente, me dice. Nos reunimos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y luego vamos a tener una reunión en México, siempre por la defensa del territorio nacional. Él es el que es del Estado en conjunto, y le consulto, general, qué va a pasar para que no suceda. Le digo, como sucedió en las elecciones primarias, que eran las 9 de la noche y todavía no se han repartido urnas. Era la Fuerza Armada, el custodio principal. Y me dice él, no, esto fue una acción de crimen organizado. Ahí están escondidos, no se dan a conocer. Y le digo yo, ¿y cómo usted comprueba que era el crimen organizado? No, es que se esconden. Usted puede ser uno de esos. Le digo, sí, eso fue la situación que fue dura para... En mi caso personal, tengo 25 años de ser un periodista profesional. A toda honra, en la universidad, tengo carreras universitarias. Y fue cuando yo le dije, ¿cómo usted puede señalar a la prensa, vincular a la prensa, le digo, directamente con el crimen organizado? Una manera de deslegitimar su trabajo. Sí, eso fue violenta, fue una acción violenta, fue una acción totalmente agresiva, señalando a la prensa. Y fue cuando le dije, no miscuya a la prensa con el crimen organizado. Si la justicia no se acerca, esperamos de que haya justicia, No ser vengativo ni nada, pero debemos sentar un precedente, porque mi deber es defender a mi gremio periodístico, independientemente de la ideología que sea, pero yo defiendo el gremio periodístico cuando se mire involucrado en una situación de estas, que sea señalado cuando realmente no estamos en esas cosas. Los periodistas honrados, que tenemos más de 20 años, 25 años en el periodismo, sabemos lo que es el periodismo honrado, porque nunca los hemos vinculado, ni nos hemos vendido, ni a ningún lado, hasta el día, por lo menos en mi caso personal, es lo que yo tengo como antecedente, mi credibilidad periodística. La jueza actuó conforme a derecho, sí, estamos satisfechos, y hubo representación también de Joprode y también de Azopodejo, de representación de los derechos humanos. No se nos permitió el ingreso por el espacio, pero ya en la primera audiencia
sí vamos a tener acceso, que es el próximo 1 de septiembre. Sí, no, definitivamente la posición de la jueza nos deja muy satisfechos porque ella actuó conforme a derecho. Creo que no actuó sin otorgar ningún privilegio y eso es lo que queremos. Porque aquí se acostumbra a que a una persona que detentó el poder o detenta el poder se le dan privilegios, pero la jueza actuó correctamente, me parece bien, y si ese es el procedimiento, si ese es lo que se va a seguir, creo que este juicio, insisto, va a marcar un precedente importante en el país. Para privar del ejercicio de la libertad de expresión. Aquí estamos hablando de la libertad de expresión, es lo que estamos defendiendo, y eso es para nosotros, como está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas, es la más sagrada libertad, la libertad de expresión. La Carta de las Naciones Unidas privilegia la libertad de expresión. Que también demuestran satisfacción. Yo creo que la justicia hondureña en este caso está dando muy buenos pasos. Solo el hecho de que él esté acá, que ella haya venido, haya salido de la forma como salió, del semblante que demostró, porque ya no se miró un semblante como era Roosevelt Hernández en el pasado o en el reciente pasado, y las medidas sustitutivas que le dieron, yo creo que está hablando muy, pero muy bien el Poder Judicial con la justicia hondureña. Pidió permiso para salir del país y no se lo concedieron. Igual la firma, para firmar no se le permitió. Él parece que tiene su domicilio actualmente en Olancho, quería firmar en Olancho, le dijeron que no, tiene que firmar en domicilio. Nelly Villanueva, ex jefa de seguimiento del Mecanismo Nacional de Protección, denunció que fue despedida en pleno periodo de lactancia, que la Secretaría de Derechos Humanos le violentó sus derechos laborales y que tuvo que soportar una sobrecarga de trabajo que impactó en su salud. También denunció que ha sido víctima constante de vigilancia desde los últimos 7 meses. Nos encontramos con Nelly Villanueva, ella fue la jefa de seguimiento del Mecanismo Nacional de Protección. Nelly, tenemos conocimiento de que usted fue despedida de la Secretaría de Derechos Humanos cuando estaba ostentando el cargo de jefa de seguimiento del Mecanismo Nacional de Protección, pero que lo hicieron de forma irregular. Cuéntenos. Así es, buen día. Bueno, el día 18 a las 7:58 de la mañana fui llamada por Recursos Humanos a que subiera a la sugerencia de Recursos Humanos, donde se me presentó la notificación de despido. Este despido pues presenta algunas irregularidades, siendo que estaba todavía con el derecho a la hora de lactancia, que no se había terminado. Entonces, en ese sentido, es un despido irregular, debido a que todavía tenía ese derecho, pues porque mi hijo es un menor de 6 meses y que no esperaron ni siquiera que se me terminara ese derecho. ¿Cómo se siente estando en una Secretaría de Derechos Humanos que le hagan este tipo de cosas? Mire, en ese sentido, como la Secretaría de Derechos Humanos debe ser la que dé la cátedra sobre derechos humanos y defensa de derechos, en ese sentido uno se siente pisoteado los derechos. Y imagínense si estamos en una Secretaría de Derechos Humanos y no digamos en otras secretarías cómo se estarán violentando los derechos. Y mi sentir es por eso, pues porque es una Secretaría de Derechos Humanos que debe de ser la que rige los derechos humanos en Honduras, vela por los derechos humanos en Honduras y también asesora al Ejecutivo sobre derechos humanos. Y que se violente este tipo de derechos es un retroceso en derechos humanos en Honduras. ¿Qué impacto va a tener en el bebé? Pues el impacto es que la única persona que mantiene a soy cabeza de hogar, entonces pues son 2 bebés, ¿verdad? Son 2 bebés que tengo y pues ni siquiera se va a cumplir, ni siquiera se cumplió el derecho de la hora de lactancia para mi lactante, y que también soy la única que lleva el sustento del hogar, pues. ¿Cuánto faltaba para que se cumpliera eso? Pues faltaba muy poco, eran días ya, pero hubieran esperado que llegara ese día, y para ese día de despedirme, pues conscientemente. ¿En el desempeño de su cargo hubo alguna situación que usted recuerda que pudo lacerar sus derechos?
Claro, efectivamente, desde que empezaron a despedir el personal de la unidad y no traer el reemplazo, como decían, que estaban reestructurando, eso pues claro, afectó bastante el rendimiento como madre, como mujer, como empleada, porque tenemos una sobrecarga laboral y eso claramente hay una violación a los derechos laborales porque hay sobrecarga laboral. Las Fuerzas Armadas deben explicar al pueblo hondureño por qué están acompañando al general Roosevelt Hernández a pesar de que es un violador de los derechos de la libertad de expresión y de prensa, y poner en precario la seguridad de los periodistas. En un pronunciamiento público, las organizaciones Azopodeu y Joprode criticaron duramente el papel del ente armado, rechazaron la estigmatización a su labor de que fueron víctimas por parte de la defensa del general. Asimismo señalaron que la justicia no se boicotea. Y hasta aquí hemos llegado con esta edición de Paso de Animal Grande Noticias. Les esperamos en el próximo programa. Infórmese en detalles de más noticias de derechos humanos en el periódico digital pasodeanimalgrande.com. Hasta la próxima.